Amados, bienvenidos de nuevo a este lugar. Saludo a las personas que nos acompañan por primera, por segunda, tercera vez. Bienvenidos, bienvenidos por allá, bienvenidos a este lugar. ¿Qué tal si aplaudimos al Señor dando gracias por la vida de estas personas? Bienvenidos a este lugar todos. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a compartir la palabra en estos minutos que nos quedan del servicio. Y hoy vamos a leer un pasaje o uno de esos pasajes clásicos y populares del Nuevo Testamento. Me refiero a primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20. Escuchen, este pasaje es uno de los pasajes clásicos, es uno de los pasajes populares del Nuevo Testamento. Casi que todo creyente desde sus inicios tiene conocimiento de un pasaje como el que vamos a leer. ¿Por qué? Porque se cita mucho en la congregación, se pronuncia en las conversaciones entre hermanos y creyentes, y por esa razón es muy popular. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Quiero que levante su mano y diga conmigo: Padre Celestial, esta palabra es para mí. Yo la creo, la recibo, y te pido que me des el entendimiento para comprender lo que esta noche traes a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabamos de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado el templo del Espíritu Santo. Ojo, así se llama el mensaje de hoy. Escuchen: el templo del Espíritu Santo. Mírenme acá. Nada nuevo, nada impresionante. Un título completamente básico. Sale de la misma Biblia. El pastor no tuvo que esforzarse en nada pensando en un título creativo. El templo del Espíritu Santo. Sin embargo, me gustaría, a través de este mensaje que a simple vista parece tan sencillo, imprimir algunas pautas o algunas enseñanzas que personalmente a mí me han edificado mucho sobre este tema que estoy poniendo frente a todos: el templo del Espíritu Santo. Dicho esto, comienzo con esta, digamos, introducción. Escuchen, una de las mayores revelaciones del cristianismo para toda la humanidad es que Dios decidió habitar, vivir
en el cuerpo, en la vida del ser humano. Esa es una de las más grandes revelaciones, entre otras, que el cristianismo le ha hecho a toda la humanidad. En otras palabras, que Dios decidió habitar con su espíritu, con su gloria, en el cuerpo humano, en la vida humana. Ahí habita Dios. Y eso, aunque para nosotros parece como paisaje, porque lo hemos escuchado muchas veces, tiene un carácter profundo, místico y bastante interesante. Aquí yo quiero que usted diga conmigo: Dios vive en mí. Vamos, diga conmigo, 1, 2, 3, Dios vive en mí. Eso es básicamente la revelación, o una de las revelaciones más grandes del cristianismo a toda la humanidad, que Dios decidió habitar en el ser humano. En ese sentido, esto que hoy llamamos templo, mis amados, realmente no es un templo. Miren esto que hay aquí alrededor. Esto que comúnmente le decimos templo, esto no es un templo. Este salón no es un templo. Este salón realmente es un salón. En términos precisos, mire, para ser más precisos, teológicamente a este salón se le puede llamar casa de oración. Es decir, este es un lugar donde nos reunimos para invocar a Dios. Pero esto, templo, no es templo, no está dentro de esa connotación. Esta es casa de oración. En esa misma lógica, esto sobre lo que yo estoy parado no es un altar. Realmente esto es una tarima, o en otras palabras, esto es un escenario. Y aquí algunos están haciendo: pastor, ¿cómo así? Déjenme seguir explicando. Volvemos, esto es un escenario. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia el concepto del altar, usted se da cuenta que la palabra altar está amarrada, ligada al término sacrificio. Es decir, donde hay un altar, obligatoriamente debe haber un sacrificio. Y en términos cristológicos, ¿en términos qué? ¿Qué es eso? Cristológicos, viene de la cristología, una de las ramas de la teología, una materia del seminario o del instituto bíblico, cristología. En términos cristológicos, el último altar donde hubo el último sacrificio por los pecados fue la cruz del Calvario. Ese fue el último altar donde se ofreció el último sacrificio por los pecados de la humanidad. Ya no existen más altares, porque ya no es necesario más sacrificio. El sacrificio ya lo hizo el Señor. ¿Me siguen, sí o no? O sea que esto no es un altar, sino que es un escenario. Pero ojo, que esto sea un escenario no le quita responsabilidad a los que nos subimos a él para dirigir, para orar, para cantar o para predicar. ¿Por qué? Porque aunque esto literalmente es un escenario, no un altar, la iglesia le da significado, y le da un significado especial a este lugar del frente. ¿Eso qué significa, pastor? Que todos los que nos subimos aquí, salmistas, predicadores, directores del servicio, tenemos un compromiso con la congregación, obviamente con Dios, pero con la congregación. Y ese compromiso comienza con un respeto. Mire, si yo me subo acá, yo mínimamente tengo que tener un respeto por ustedes como iglesia. Y ese respeto implica que todo lo que yo transmito desde aquí, sea cantando, sea orando o sea predicando, lo viva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el respeto que mínimamente yo debo tener por la congregación. ¿Eso qué significa, pastor? Que aunque literalmente o teológicamente o espiritualmente esto no es un altar, sino un escenario,
la iglesia le da un significado especial a este lugar, de tal manera que requiere un mínimo de respeto, lo cual implica comportarme de acuerdo a lo que transmito desde acá. Digan otra vez, amén, pastor, amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es así, hermanos, es así. Ahora, el templo como un lugar específico y el altar como algo construido para ofrecer sacrificios son propios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí había un templo físico construido con unas medidas, con unas condiciones específicas, un altar hecho de un material exclusivo y que se ubicaba en Jerusalén, y que todos los israelitas, vivieran donde vivieran, tenían que venir cada año a adorar por lo menos una vez al Señor en ese templo. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz y resucitó, eso cambió. Porque si usted lee Hechos de los Apóstoles, los inicios de la iglesia no comenzó en templos. Escuchen eso. La iglesia de Cristo no comenzó en templos. La iglesia comenzó en casas. Y durante mucho tiempo la iglesia se reunió en casas. Casi que como dato específico, más o menos hasta el 312 después de Cristo, o después de la era común, así le dicen hoy, hasta el 312 que entra Constantino a la iglesia, surgen los grandes templos para que el cristianismo se congregue. De hecho, el templo que conocemos hoy como templo para el cristianismo viene desde una connotación más romana. Oiga, tomen ese dato ahí. Lo que conocemos hoy como templos cristianos del catolicismo, de los mormones, esos templos vienen desde una connotación más romana con Constantino. Pero desde un principio la iglesia se reunió en casas. ¿Y por qué, pastor? Porque desde el principio todos los apóstoles y los primeros discípulos entendieron que el templo de Dios ya no era un lugar físico material, sino que el templo de Dios ahora era el cuerpo de cada creyente. ¿Me siguen, sí o no? Eso lo entendieron muy bien los apóstoles y los primeros discípulos. El templo de Dios ya no es un lugar. El templo de Dios ahora es el cuerpo, la vida de cada creyente. Ese es el templo donde la gloria, el poder, el Espíritu de Dios quiere habitar y reposar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso lo entendieron muy bien los primeros cristianos. Ahora, dicho esto, permítanme tocar el pasaje que leímos. ¿Por qué? Porque el pasaje que acabamos de leer es escrito por Pablo. Y en este pasaje Pablo expone a los corintios, por un lado, el tema del cuerpo humano como templo del Espíritu, y por otro lado expone el tema del Espíritu Santo como el que habita en ese templo. Y en esas dos cosas quiero concentrarme el resto de la predicación. Y le pido que preste mucha atención porque aquí hay una palabra especial para nuestra vida hoy. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, dos conceptos: cuerpo humano y Espíritu Santo. Comencemos con el primero, el cuerpo humano. Mírenme acá, no me ignoren, por favor. Escuchen, qué interesante que Pablo le escriba a los corintios acerca del cuerpo. ¿Por qué, pastor? Porque la ciudad de Corinto es una ciudad griega. ¿Y eso qué? Que los griegos desde la antigüedad tienen su propia conceptualización, tienen su propia definición del cuerpo humano. Es decir, para los griegos en la antigüedad el cuerpo era malo, el cuerpo era perverso, obedecía a instintos carnales pecaminosos. Mientras que el alma, para los griegos, el alma era noble, era buena, y el alma estaba encarcelada en el cuerpo, es decir, prisionera del cuerpo. Bajo esos dos conceptos griegos del alma y del cuerpo, un griego común no tenía problema con
dedicarse a sus dioses para fortalecer el alma, pero al mismo tiempo obedecer a los instintos carnales de su cuerpo y cometer actos impuros y pecaminosos. Al mismo tiempo, el griego no tenía ningún problema con eso, porque entendía el concepto del alma y el cuerpo. Si el cuerpo es malo, el cuerpo quiere pecado. Si el alma es buena, el alma quiere a Dios. Voy a hacerle caso a los dos al mismo tiempo. Busco a Dios, pero también obedezco a los instintos de mi cuerpo. De hecho, abro paréntesis, Pablo exhorta a los corintios. ¿Por qué? Porque muchos creyentes de la iglesia de Corinto, como estaban condicionados por esa cultura griega, muchos asistían a la iglesia y por ahí de vez en cuando también acudían a los prostíbulos de la ciudad, y como si nada. Es por eso que Pablo en este texto los exhorta y les dice: venga, su cuerpo es de Cristo. ¿Y cómo voy a quitar yo el cuerpo de Cristo y lo voy a unir a una prostituta? Les está regañando de alguna forma por ese vicio, por esa mala costumbre, por esa idea que ellos tienen errada del cuerpo y del alma. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, en ese contexto entra Pablo a enseñarles una cosa totalmente diferente. Es decir, Pablo le voltea la torta a los griegos. ¿Por qué? Porque Pablo le va a decir a los griegos de Corinto que el cuerpo no es malo. Al contrario, Pablo dice: el cuerpo es bueno. El cuerpo es tan bueno que Dios decidió constituirlo como templo del Espíritu Santo. Y luego les dice: lo que es malo es el alma, lo interno, el corazón del hombre. Eso es lo perverso. ¿Por qué? Porque del alma, del corazón, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las mentiras, toda clase de pecado. Y el cuerpo está sujeto a las decisiones del alma. De manera que si ustedes tratan el alma, el cuerpo hace lo que el alma diga. Entonces, lo malo no es el cuerpo, dice Pablo. Lo malo es el alma, porque el alma es pervertida, el alma es corrompida, el alma es egoísta, el alma solo quiere pensar en sus intereses. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, dicho todo esto, me llama la atención que en esta generación, ¿dónde? En esta generación hay una preocupación, hay un interés, incluso hay una atención casi que desmedida, si se puede decir, por el cuerpo y no por el alma. Es más, miren acá, todos sabemos que la generación en la que estamos viviendo parece que ya no hay temor de Dios. Es decir, la gente que hoy nos rodea parece estar llena de deseos carnales, mundanos, y quieren de todo menos de Dios. Y esa realidad da cuenta que en esta generación actual, en esta era contemporánea en la que estamos viviendo, la gente hoy está más preocupada por el cuerpo que por el alma. Definitivamente están más preocupados por el cuerpo que por el alma. Y esa preocupación por el cuerpo se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta con inmoralidad sexual, se manifiesta con exhibicionismo, se manifiesta con obsesión por el mismo cuerpo. Fíjense que esta generación está tan preocupada por el cuerpo que ya existe el templo para el cuerpo. Y el templo para el cuerpo, lo dicen algunos predicadores, damas y caballeros, es el gimnasio. Ojo, abro paréntesis. No estoy diciendo que el gimnasio es malo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el que va al gimnasio está pecando. No estoy diciendo eso. De hecho, si los que estamos aquí podemos ir al gimnasio, adelante, ojalá, para que bajemos algunos kilitos de más. Yo, por ejemplo, quiero tonificar más mis cuadros de aquí de la parte frontal. En fin, porque no hay problema. Además, en términos de la salud, eso parece caerle muy bien al cuerpo. Pero mis amados,
es casi que evidente por las redes sociales, por lo que uno ve en las calles, por la tendencia de muchos jóvenes, que hay gente que ya va al gimnasio no por salud, sino por una obsesión desmedida con su cuerpo, para mostrarlo, para exhibirlo. De pronto la muchacha quiere sentirse más deseada. De pronto la muchacha quiere colgar una foto en bikini con su cuerpo tonificado y recibir la mayoría de likes que pueda. Eso pasa. Es decir, hay gente que en los gimnasios tienen ya no el objetivo de la salud y tal vez de tener algo más de estética corporalmente, al menos que la ropa le quede bien colgada. Pero hay otros que pasan ya una línea y que van a otro tipo de obsesión, y eso tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Y bueno, eso lo juzgará Dios. Pero doy este ejemplo para dejar claro que hoy en esta generación se le hace culto al cuerpo. Hay culto al cuerpo. Y el templo de ese culto al cuerpo en muchos casos es el gimnasio. Totalmente. Con intereses y motivos completamente sexualizados o sensualizados, si se quiere también. Y eso no está bien. Es más, uno podría decir que incluso, hermanos, hay personas que van al gimnasio no por salud, ni siquiera por formar su cuerpo, porque pereza les sobra. Van por ver mujeres a las que se les marca su figura con las licras que se ponen. Ay, 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 ¿qué acaba de decir el pastor? ¿Calentó el parche? Sí, lo calenté. Pero eso es real. Y el hombre o la mujer que vaya también con esas motivaciones, pues de entrada ya está mal también. Que dicho sea de paso, los gimnasios surgieron en Grecia. Los griegos son los creadores del gimnasio. Y la palabra gimnasio, desde el contexto original, traduce hacer ejercicio desnudo. Los griegos exhibían su cuerpo y buscaban tonificar sus cuerpos al aire libre y en muchas ocasiones desnudos. Y desde ese contexto surgen los gimnasios, como un culto al cuerpo. Y vuelvo, insisto, no hay problema si tú vas al gimnasio por un tema de salud, es que necesitas. No hay problema si vas al gimnasio porque quieres bajar una llantica que se te marca muy feíta con la blusa que te pones, no hay problema. Pero cuando ya mis motivaciones son otras, ahí hay algo que anda mal. ¿Me siguen, sí o no? Ahí hay algo que anda mal ahí. Porque entre otras cosas, cuando uno es hijo de Dios, uno entiende que el cuerpo no es ni para mostrarlo, ni para ponerlo como un cebo que seduzca a los demás. No es para eso. Dice la Biblia que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y bueno, y los que son casados, el cuerpo de la mujer es para el hombre y el cuerpo del hombre es para la mujer, para los casados. Digan amén. Eso es. Entonces, mis amados, eso es el tema acerca del cuerpo. ¿Están conmigo, sí o no? El cuerpo, dice la Biblia, es para el Señor y no para el pecado ni para la fornicación. Así que cuidemos nuestro cuerpo. Claro que sí, cuidémoslo. Y vuelvo y te digo, no hay problema si haces ejercicio. De hecho, yo estoy haciendo ejercicio por estos días. Ustedes notan aquí el bíceps y el tríceps y el cuatríceps y el quintuplíceps. Está tonificado. Pero mire, y no hay problema con eso. Porque de hecho, no sé si usted lo sabía, pero la persona, hombre o mujer, que tonifica sus músculos, que ejercita su cuerpo, está proveyendo físicamente para una mejor vejez. ¿Sabían eso? Es decir, una persona que desarrolla sus músculos, cuando esté anciana, va a tener más resistencia, va a poder caminar más tranquilamente y va a poder desarrollar actividad aún en sus años de ancianidad mucho mejor, porque los músculos sostienen el cuerpo. Pero una persona que no ejercita sus músculos, su cuerpo, pues
va a tener músculos flácidos, que cuando llegue a una edad un poco más avanzada, el cuerpo va a tener unos dolores impresionantes que la van a dejar o lo van a dejar de cama, y usted no va a tener la forma de resistir sobre su cuerpo. En ese sentido, está bien tonificar el cuerpo, más desde un tema de la salud. Otras motivaciones son el problema, y Dios conoce esas motivaciones. Amén. Muy bien, el segundo aspecto es el Espíritu Santo. Y escuchen, en este pasaje el Espíritu Santo tiene una conexión especial con el cuerpo humano. Escuchen eso. Usted vuelve a leer este pasaje y en palabras de Pablo, el Espíritu Santo tiene una conexión estrecha, cercana con el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice: nuestro cuerpo, el cuerpo de un creyente en Jesucristo, ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ojo, no está hablando de todos los cuerpos humanos. Está hablando de los que han sido comprados por la sangre de Jesús, que aceptaron a Cristo y se arrepintieron de sus pecados. De esas personas, su cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que levante su mano y diga conmigo: el Espíritu de Dios vive en mí. ¿Alguien cree en eso? El Espíritu Santo vive en mí. ¿Por qué? Porque Dios lo constituyó así. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo quiere, me anhela celosamente. Por eso yo soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en mí. Ahora, decir que yo soy templo del Espíritu Santo, eso tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, si Dios habita en mi cuerpo porque yo soy su templo, eso significa entonces que yo debo tener una manera de comportarme, que yo debo tener una manera de hablar. ¿Amén o no? Que yo debo tener una manera de relacionarme con los demás. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, si usted es cristiano y usted levantó la mano ahora que el pastor preguntó y dijo: amén, yo soy templo, soy un templazo del Espíritu Santo, pero usted no se la lleva con su vecino, es más, esta semana peleó con él, usted se emborracha de vez en cuando, usted lucha fuertemente con la fornicación, usted es una persona muy mentirosa, mi amado, usted tiene que examinarse si el Espíritu de Dios está habitando en ese templo. ¿Me siguen, sí o no? Usted tiene que mirar hacia adentro y preguntarse si el Espíritu Santo si está reposando en este cuerpo que es su templo. Porque con los pecados que menciono parece que el Espíritu de Dios desocupó. Se fue. Y eso sería una buena reflexión para que todos lo hagamos. Vea, se los ilustro de esta manera. El profeta Ageo le predicó al pueblo, exhortándolos. ¿Por qué? Porque el pueblo que habitaba en Jerusalén, todos se ocuparon de su casa. La pintaron, la arreglaron, la entecharon, la embaldosaron. Y la casa de Jehová, es decir, el templo de Dios, lo descuidaron. Las paredes estaban cayendo, las puertas se dañaron, el techo estaba roto, el piso había que pulirlo. Y eso el pueblo lo abandonó. Todas las casas adornadas, pero el templo de Jehová en el centro totalmente descuidado y abandonado. Y a través del profeta Ageo, Dios le dice al pueblo: ustedes se ocuparon de sus casas y se olvidaron de la casa que yo constituí para la adoración. Por lo tanto, estoy parafraseando el texto, mi gloria, mi presencia no reposará sobre esta casa. En ese sentido, o más bien en un sentido espiritual, mira, si tú descuidas tu vida, si tú descuidas tu relación con Dios y con tu cuerpo, con tu vida,
haces lo que Dios no te mandó a hacer, estás descuidando el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios. Y como que escucho al Señor decir: hasta que no le prestes atención a este templo y le pongas orden, mi gloria no descenderá. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi espíritu no reposará. Eres templo, pero eres un templo roto, deteriorado, y que tú mismo has descuidado. Pastor, ¿y por qué? Porque ese templo lo entregas a la fornicación, lo entregas a la masturbación, lo entregas al licor, lo entregas a la mentira, lo entregas a todo. Y en ese sentido, hermanos, si somos templo del Espíritu Santo, es importante que tengamos una manera de comportarnos, una manera de hablar, una manera de relacionarnos. Incluso si cabe ahí como ñapa, entre paréntesis, hasta una manera de vestirnos. No uniformarnos. No hay que uniformarnos. Ojo, habrán iglesias donde todos se uniforman. Faldas de 35 milímetros aquí a los tobillos y blusas hasta aquí arriba a la barbilla. No hay que caer en eso, porque de hecho ya el sistema nos uniforma a todos. Esto que todos que somos clase media, usted compra una camiseta y cuando sale hay otros 3 con la misma camiseta. Compra un pantalón y cuando sale hay otros 4 en el pueblo, ahí en la esquina con el mismo pantalón. Y los hombres pues vaya y venga, uno no sufre con eso. Yo veo a alguien con la misma camiseta que me compré y con la que me siento feliz para diciembre, y me encuentro otros 3 allí en el parque, y lo que hago es: ¡excelente! ¿Dónde vamos a cantar? Para una mujer eso es lo más terrible de la vida. Que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras, pero eso para una mujer es todavía peor. Una catástrofe. Que la mujer venga a la iglesia, salga a la calle con una blusa, y que de entrada la primera tipa que entra, que no conoce, viene con la misma blusa. ¡Ay, por Dios! Son lo peor que le puede pasar a una mujer. En serio. Y puede estar el evento muy bueno, pero ella lo aruña a uno: lléveme que me tengo que cambiar. Así que de entrada ya nos uniforman a todos los de la clase media como nosotros. No hay que uniformarnos tampoco en la iglesia. Pero volviendo al tema, si somos templo del Espíritu Santo, hasta nuestra forma de vestir, el templo del Espíritu Santo debería tener algo de atención de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debería tener algo de atención de nuestra parte. Es decir, somos el templo y lo estamos vistiendo, cubriendo, guardando, cuidando, valorando. Eso es. Por otro lado, si somos el templo del Espíritu Santo, oiga, y esto para mí es la revelación de este mensaje. Ojo pues, está la revelación, lo que me marcó a mí cuando estudiaba la palabra. Si somos templo del Espíritu Santo, eso significa que los cristianos, ¿quiénes? Los cristianos somos las personas, o deberíamos ser las personas de mayor comunión con Dios en el planeta. Eso es revelador, hermanos. Mire, si somos el templo del Espíritu Santo, si se supone que el Espíritu de Dios habita en usted, está en usted, entonces usted como cristiana, como cristiano, debería ser de las personas con mayor comunión con Dios en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y por qué, pastor? Porque los que no son cristianos no son templo del Espíritu. Porque los que no conocen a Jesús todavía no son templo del Espíritu. Pero usted ya conoce a Cristo, usted está siguiendo a Jesús y usted ya es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en usted. ¿Y eso qué significa, pastor? Mire, que Dios no está cerca de usted, Dios vive en usted. Es otra cosa todavía mayor. Oiga, Dios ni siquiera está cerca de nosotros, Él vive en nosotros. Y mi amado, por eso es que nuestra comunión con Dios, con el Espíritu Santo, debería ser la mayor comunión que una persona tiene en el planeta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tiene que ser así. Es que mire, imagínense que ustedes tienen a Dios en su casa. El Señor tomó cuerpo, bajó y decidió hospedarse un fin de semana en su casa. Oiga, háganse en ese cuadro conmigo. Este vestido bajó Jesús y llegó a su casa y pidió posada.
se queda en su casa. Yo no puedo creer que Jesús un fin de semana en su casa y usted no le ponga conversa, usted no se siente a hablar con él, usted no le pregunte cuánta cosa se le ocurra, usted no pase un rato con el Señor. Yo no puedo creer que haya un ser humano que haga eso. Me parece difícil creer que haya un ser humano que reciba a Jesús en su casa un fin de semana. Señor, ahí lo dejo, puedes abrir la nevera, tranquilo, acostarse tranquilo. Yo voy a estar con unos amigos este fin de semana en el río y atendiendo a una gente, entonces tranquilo. Yo no puedo creer que alguien haga eso, jamás. Yo con Jesús en mi casa ni lo dejo dormir, trasnochamos parejo, hablando y hablando. No lo dejo descansar, le hago preguntas, converso con él, si es posible jugamos, pero yo no lo dejo quieto, tranquilo. ¿Por qué? Porque está en mi casa. ¿Cómo lo voy a dejar tranquilo yo? Eso no se ve todos los días. Ahora, lo que quiero decir con esto es que si el Espíritu Santo vive en usted, ¿usted por qué no tiene comunión con Dios? Si nuestra comunión debería ser la mayor comunión del planeta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Ahora, pensando en esto, hay un tema que a mí me preocupa mucho hoy en todas las iglesias en general. Y el tema tiene que ver con lo siguiente. Mire, yo escucho gente, he escuchado personas decir: yo me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no se siente a Dios. Yo no vuelvo a esta congregación porque aquí no se siente la presencia. Las personas que piensan eso tienen un problema, y un problema serio, porque en teoría, porque bíblicamente Dios vive en usted. Y si usted no siente la presencia de Dios, el problema no es del grupo de alabanza ni del que está predicando, el problema está en usted. El problema está en usted. ¿Usted por qué no siente a Dios si Dios vive en usted? ¿Por qué no lo siente? Si Dios vive en usted. Ahora, si no lo siente es porque aunque Dios vive en usted, usted no tiene comunión con Él para nada, o la comunión que tiene es muy pobre. Digan conmigo, ay, ay, ay. Es así, hermanos. Es así. Ahora, sobre esta misma línea, lo que más me preocupa es que hoy existen iglesias que bajo la premisa de ministrar al Espíritu Santo, lo que realmente hacen con la gente es entregarle una descarga emocional. Eso pasa en las iglesias, una descarga emocional a la gente. Yo conozco gente, iglesias donde el predicador enseña cualquier cosa, cosas que no entiende la congregación porque ni las entiende él, ni las entiende que la está predicando, menos la gente de la iglesia. Y después de que predicó un enredo que ni él entendió, ahora va a orar, invita a la gente al frente, ponga musiquita más duro y dele. Y la gente comienza a brincar y comienza a gritar y comienza a llorar, pero ojo, sin entender lo que Dios les dijo en la palabra. Que decía Chesterton, un teólogo, un predicador. Él decía: cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza. Es decir, y con esto dijo un predicador: mira, está bien las emociones, porque las emociones son del Señor, amén o no, pero usted tiene que llegarle primero al intelecto de todas las personas de la iglesia para que del intelecto baje al corazón. Y cuando la iglesia entiende la verdad bíblica y sobre la verdad bíblica se levanta con júbilo a invocar a Dios, a darle gracias, eso es del Espíritu, porque está ministrada entendiendo la palabra. Y es la palabra la que le dio ese impulso de ponerse de pie y decirle: Señor, gracias, te alabo y te bendigo. Sí, tu palabra dice: soy templo de tu Espíritu. Pero cuando lo entiende, cuando cualquier cosa se predica en la iglesia que ni la gente entiende, pero la gente está ansiosa de que llamen al frente para que me hagan llorar, eso es otra cosa, hermanos. Y les voy a decir algo que no lo digo yo solamente, sino otros predicadores. Las iglesias que ofrecen no palabra,
sino descargas emocionales, indirectamente están vacunando a las personas contra la verdad. Porque cuando una persona se acostumbra a las descargas emocionales y llega a una iglesia donde se predica, se expone la palabra con respeto, con responsabilidad, con seriedad, a esas personas acostumbradas a las emociones les choca, se aburren rápidamente y no ven la hora de salirse, porque no tienen tiempo para prestarle atención a una buena palabra. Lo que quieren es ya, llámenme al frente, oren por mí y ya. Y sin usted saberlo o entenderlo, muchas personas de ellas con el tiempo van cayendo en sectas, porque nunca se interesaron realmente por la escritura, sino porque me descargaran o me dieran una descarga emocional. Y lo que quiero decir esta noche es: los cristianos no debemos caer en eso. ¿Por qué? Bueno, porque somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Usted no tiene que depender de nada ni de nadie para sentir la presencia de Dios. Mire, si usted entiende esta palabra, usted puede llegar esta noche a su casa, ponerse de rodillas y decirle: Espíritu de Dios, la Biblia dice que yo soy templo, que tu presencia habita en mí. Yo te ruego ahora, ven y lléname. Y comience a orar de esa manera. Le aseguro que el Señor le va a sorprender uno de estos días. Le aseguro que el Espíritu de Dios se le va a manifestar a usted de una manera como nunca antes lo había visto, que usted se dará cuenta: sí, Señor, yo tengo que seguir es la palabra, no las emociones de un predicador. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Es así, mis amados. Necesitamos eso. La comunión debe empezar desde la casa. En el reino lo más importante no es la actividad, lo más importante es la intimidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en las iglesias también nos hemos concentrado más en la actividad que en la intimidad. Y la actividad es el culto, las reuniones, los ministerios, los retiros, los campamentos. Y hagan, y la intimidad descuidada. Por eso es que cuando usted ya viene a reuniones, a veces viene tan cansado, tan quemado, que usted no siente nada. ¿Qué va a sentir? Y el problema no es del piano que pierde Eddie se esfuerza por Dios, ni del guitarrista, es lo que hay. Pero escuchen, la culpa no es de los salmistas, la culpa es suya, que siendo templo del Espíritu Santo usted no aprovecha esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y no tiene comunión con Dios. Así que, mis amados, yo quiero decirle esta noche, para cerrar: somos templo del Espíritu Santo. Debemos guardar nuestro cuerpo para Dios, no entregarlo al pecado, no entregarlo a la fornicación, no entregarlo a nada que vaya en contra de Dios. Hay que crecer en comunión con el Señor. El Señor no está cerca de nosotros, el Señor vive en nosotros. Y eso tiene que llevarnos a crecer en comunión con Dios. Termino con esto. Conocí el testimonio de una mujer que estaba embarazada y por asuntos laborales su esposo tenía que viajar y pasar fuera de casa muchas semanas. Así que esta mujer se quedaba con su embarazo sola en casa. Y lo que esta mujer cuenta es que aunque su esposo durante muchas semanas estaba fuera, su soledad fue más difícil recién casada, cuando no estaban buscando bebé, que cuando estaban en embarazo. Y cuando le pregunté por qué, la respuesta era casi obvia. Ella decía: porque aunque mi esposo no estaba en el embarazo, yo sentía que no estaba sola. Yo sentía que había alguien dentro de mí, alguien a quien podía hablarle, y cuando le hablaba se manifestaba. Y ese alguien me fortalecía, y ese alguien me daba consuelo. Y claro está,
como yo soy de mente muy curiosa, cuando escuché eso dije, lo mismo debe pasar con los creyentes. Los creyentes no estamos solos. Hay alguien que habita dentro de nosotros, alguien que nos da fortaleza, alguien que nos consuela, pero incluso alguien que cuando tú le hablas, Él se manifiesta y le dice, aquí estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte al Señor? Póngase de pie y vamos a orar a Dios. Padre,